Opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Luego tenía que irse de ahí a donde... Buenas tardes, amigos. Ahora sí iniciamos, Gonzalo. Estamos saludándoles desde Diálogos, ahora con un fondo del municipio de Quito y nada menos que, claro, con Gonzalo Ortiz Crespo, a quien habíamos invitado, no solo por lo que ha escrito ya sobre el último escándalo de la Ruta Viva y del Metro de Quito, sino que además, pese a sus raíces, diríamos, y cuando digo pese no significa nada malo, él es uno de los que más ha trabajado y trabaja por una visión de Quito distinta. Vamos a intentar, no solo sobre lo que escribe, sino sobre algunas otras cosas, consultarle a Gonzalo. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Tú naciste en Quito. Aclaremos, sí. Yo soy de la qué Mama sector? Cuchara. De la Mama Cuchara. Nací en la clínica Santa Cecilia, que quedaba en el redondel de la Mama Cuchara, aunque pues me crié a pocas cuadras de allí en el barrio de San Marcos. San Marcos. Mi familia, mi abuelo compró una casa en el barrio de San Marcos por el periodo ¿Abuelo paterno? Que él era del Carchi. Yeah. Él era Ortiz Argotti del Carchi y compró esta casa y la remodeló. Era una casa de un solo piso y él tiró abajo esa parte o remodeló la parte del primer piso y construyó un segundo piso y fue la casa de nuestra familia, más de 100 años. Más de 100 años. En el barrio de San Marcos. Actualmente queda justamente en Ajunín y Ortiz Bilbao. Se cambió el nombre de la calle Jiménez, que se había llamado así esa calle, porque estaba duplicado el nombre en Quito de la calle Jiménez y el municipio quiso hacerle un homenaje a mi padre cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento. Felizmente no era en la época en que yo era autoridad de la ciudad, fue una decisión de la municipalidad, porque mi padre había sido muchos años director del museo y del archivo municipal y había sido concejal varias veces y pues un amante de la ciudad. Amor que le heredé y le hemos heredado todos. Todos los hijos. Pero, y por parte de madre, en cambio. Por parte de madre cuencano, es cuencano, ¿no? Sí. Mi padre era diputado por Pichincha cuando visitó el Azuay, invitado por Octavio Chacón, que era diputado por el Azuay, y allí se prendó de mi madre. Y luego de unos años de noviazgo en los que hubo incluso en medio de eso el destierro de mi padre a Chile por una dictadura, la dictadura de Federico Páez. La política en ese entonces era si siempre ha sido difícil, en esa época era peor, ¿no? Porque era cárcel y destierro, o destierro y cárcel, o sí, pues extrañamiento también a algunas zonas del Ecuador que eran inasequibles por otros medios. Al propio doctor Trujillo hablábamos, fue Montalvo, desterrado a Montalvo, es decir, no desterrado porque no fue fuera del país, pero dentro del Ecuador confinado a Montalvo, o a las Galápagos, que era otra forma de castigar a los opositores. Y en el caso de mi padre, de mis padres, esto llevó a que se cortaran las comunicaciones, porque la dictadura confiscaba las cartas, tanto las que mandaba mi papá como las que mandaba mi mamá. Y entonces ellos no tenían comunicación durante los largos meses de destierro, casi un año que mi padre vivió en Chile y no sabía nada de su enamorada, ni la enamorada nada de su enamorado. Podrían haber fallado las cosas ahí de veras. Claro, fue un sufrimiento serio para ambos, lo que son las dictaduras, ¿no? Y finalmente se reencontraron en Quito, y luego se casaron en Cuenca y mi madre vino a vivir en Quito. Fue la primera de los Crespo Toral en venir a Quito. ¿Así? Y luego vinieron todos mis tíos, que eran 13, fueron 13 mis tíos. Y casi todos vinieron a Quito. Uno de ellos se radicó en Cuenca, el primero de ellos, Emiliano Crespo Toral,
un médico, un famoso médico que tuvo la clínica Crespo en Guayaquil, pero los demás han vivido en Quito. Tú entonces de San Marcos, donde de San Marcos, de familia quiteña y cuencana. Ya, de familia quiteña y cuencana. Y de ahí te casas, estudiaste. Bueno, yo estudié humanidades clásicas. Que no te anticipé que te iba a preguntar estas cosas. Ya, porque historiador, como es. Nació, bueno, es curioso porque cómo le lleva la vida por diferentes caminos, ¿no? Yo creía que mi fundamental vocación era la literatura, las letras, y entonces estudié en la Católica y saqué una licenciatura en letras, pero luego me interesó la sociología y pasé a la Central y estudié en la Central. Vino la clausura del año 1970 por el doctor Velasco Ibarra, se suspendieron las clases. Y cuando la retomamos casi un año después, hice 2 años en uno solo, o en pocos meses. Porque eso pasó con todos los estudiantes universitarios, nos ayudaron para no perder ese año que había estado clausurada la universidad. Y luego salí al exterior, ya casado con mi mujer, fuimos a estudiar en Holanda. En Holanda estudié desarrollo económico, un posgrado, una maestría, un desarrollo económico con una especialidad en historia económica. Hice mi tesis sobre la incorporación del Ecuador al mercado mundial, el periodo 1875 a finales de siglo, el último cuarto del siglo XIX, aunque claro, para entonces ya había estudiado otros temas económicos durante la carrera, allí en la maestría. Era una de esas maestrías de 2 años y medio, porque la tesis costó buen esfuerzo el terminarla bien. Y luego esa tesis, cuando regresamos al Ecuador y no tenía trabajo, me dediqué a traducirla del inglés, porque fue escrita originalmente en inglés, y la presenté al concurso de Historia Económica y Social que convocó el Banco Central en 1979, y gané el concurso y se publicó el libro. Ese fue mi primer Gonzalo, libro. ¿Y tu mujer quiteña? Mi mujer quiteña de raíces, mi suegra era riobambeña, pero mi suegro quiteño, así que también, con todas las familias hay diferentes una concentración de todo el país. Provinciana, sí. Ella es economista por la Católica, nos conocimos mientras trabajábamos ambos en el Banco Central del Ecuador y en las clases en la universidad. Ella seguía economía. Y pues ya tenemos 47 años de matrimonio. 47 años de matrimonio. Así que es una sigues manejando el auto para... Se contaba, sí, que cada vez uno se convierte más en chofer de la mujer. La Normi maneja muy bien. Ella fue la que me enseñó a manejar, por cierto. Ella manejaba antes que yo. Y ha sido siempre una no por la destreza de tolerarte, sino de conductora a conductora. Tiene pereza, creo, ahora de manejar. Y entonces, bueno, uno encantado de poder servirle. Claro. En estos 47 años, tú decías al hablar de tu padre, recordar esto, incluso del destierro y eso. Si bien la política en el Ecuador ha sido tan difícil, ¿recuerdas con qué se podría comparar estos 12 años? No hay periodo comparable. Primero porque no ha habido presidente de la República que haya ocupado 10 años del poder. El presidente que más largo tiempo, el jefe de Estado, que más largo tiempo estuvo frente al poder fue Ignacio de Ventimilla, que estuvo apenas 7 años. Comparados con los 10 años de Correa, pues él rompió todos los récords, ¿no? Pero luego, aunque ha habido persecución y ha habido periodos del mismo Federico Páez, por ejemplo, frente a los católicos, fue un tremendo perseguidor, pero luego fue perseguidor de sus propios compañeros socialistas, también les desterró, también les metió presos y demás. Fue una dictadura de lo más áspera, de lo más difícil. Pero yo diría que las formas que utilizó Correa de la persecución fueron distintas, ¿no? Por ejemplo, la presión económica, al Diario Hoy, por ejemplo. El otro día alguien discutía, pero el Diario Hoy cerró porque 3 años seguidos presentó pérdidas en el balance, y entonces le aplicaron la ley, es una cosa legal.
Sí, pero un ratito, ¿por qué presentó pérdidas en el balance? Porque Correa presionaba a los anunciantes, incluso privados, no se diga al sector público, que estaba prohibido, para que no pusieran anuncios. Dejó de comprar los periódicos. Dejó de comprar los periódicos y dejó de hacer anuncios oficiales, pero además presionó y boicoteó a los anunciantes privados, amenazándolos, como sabía hacer Correa, para que no pusieran anuncios en el diario Hoy. Entonces así cualquier diario quiebra. Pues, ¿no? Pero además, cuando había la posibilidad de que se refinancie y otras cosas, no le permitieron. No le permitieron, además cuando precisamente por lo que era necesario un aumento de capital, una nueva inversión en el diario, él provocó que ninguno de los bancos le prestaran dinero. Entonces, así que no hubo comparación. Pero sobre todo no hubo comparación en la corrupción. Esta corrupción sistemática de todo el gobierno no ha habido jamás en el Ecuador. El otro día me invitaron a dar una charla a jóvenes que estaban estudiando liderazgo, en uno de estos programas que tienen Rosalía y Claudia Arteaga en la fundación. Un grupo grande, 50, 60 jóvenes de todo el Ecuador, que venían creo que el programa es largo, pero en algunas oportunidades, sobre todo cuando hay feriados, les concentran en Quito para cursos presenciales. Y entonces me pidieron que les diera una charla. Y al final una chica de Guayaquil me dijo, pero ¿por qué hay tanta enemistad con Correa? ¿Qué es lo que ustedes ven? No, porque me había oído algún par de críticas a lo largo de la charla. Y entonces tuve que dedicarme a explicarle a esta chica que no entendía, que por cierto tenía un error de concepto. Ella decía que ella era muy agradecida con Correa porque ella había podido estudiar en la ESPOL, Escuela Politécnica del Litoral, que antes era una universidad privada. Dije, perdóneme niña, pero nunca ha sido privada la ESPOL, siempre ha sido una universidad pública. Pero es que se habrá comido el cuento ese cuando decía, ¿cuándo ustedes podrían ir a una universidad privada? Exacto, esa era la confusión que ella tenía. Pero bueno, lo que le dije es lo que estábamos conversando, es decir, que la diferencia de Correa con cualquier otro régimen es esta sistemática organización para robar, ¿no? Yo no sé si desde el inicio fue así planeado, ciertamente fue planeada la Constitución de Montecristi en darle al presidente todo el poder, concentrar el poder en la presidencia, y eso permitió el robo, porque no hubo control alguno. De nadie. No hubo control alguno. Todas las autoridades de control eran nombradas a través de ese Consejo de Participación que era manejado por él mismo. Todos eran nombrados por él y por tanto no había control alguno. Cuando uno se piensa y dice, alguien decía esta mañana en el noticiero, no era una organización hecha para robar, era una organización de delincuentes para tomarse el poder. Y tú dices, ¿será que esto estaba planeado? No sé si era planeado. Yo creo que después digamos, la tentación era tan brutal. Había tanta plata. Que había tanta plata. Era tan fácil robar que todo el mundo se metía en ese comprometido a tantos y a tantas familias. Y se convirtieron en delincuentes. No sé si alguno tal vez era delincuente desde antes, tal vez tenía malas artes desde antes de entrar al gobierno, pero ciertamente los que estuvieron en el gobierno y no lo eran, se contagiaron de este feriado del dinero del pueblo, ¿no? Y ahí viene lo que y decíamos por qué estamos con el fondo del municipio de Quito, porque en todo caso sería tanto por la ruta viva cuanto por el metro, que el metro termina por juntarles a las dos alcaldías, y uno dice, con semejante volumen de plata que ha sido el metro, si bien era un consorcio, ¿puede estar exento? O la gente dice, no, si en todo se han llevado, aquí, ¿por qué no? Sí, bueno, el gran problema es que en esas obras también estuvo esta empresa corruptora, Odebrecht, que para conseguir contratos aquí y en toda América Latina, tenía un departamento para corromperse. El Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el Departamento de los Sobornos, porque así era muy fácil ganar. Y luego
hacía aumentar el costo. No todo el costo es corrupción, pero los sobrecostos que surgían posteriormente eran sobre todo para pagar coimas y sobornos. Así es como en la Ruta Viva se Entonces, habla de 7 millones. Lo que tenemos ahora es esta nueva investigación originada por La Posta, por esta organización periodística. Bueno, a ratos dudo si es solo periodística y de entretenimiento, llamémoslo así. La Posta, ¿no? No, La Posta. La Posta. Pero la Organización Internacional de Periodismo. Entonces ellos parece que logran la filtración, comparten con la internacional, la ISIG, por las siglas en inglés, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Universo, 1000 hojas, y lanzan esta bomba, porque son 5 países, 13.000 documentos que involucran a temas de Odebrecht en 5 países: República Dominicana, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, que descubren una nueva dimensión de sobornos, y entre ellos está el tema de la Ruta Viva y del metro. Ambos habrían sido precisamente obtenidos a partir de un reparto generoso de sobornos. Se dice que son 7 millones de dólares que se ha dado entre las dos obras, y lo que no se sabe de esta investigación es quiénes fueron los que recibieron esto. Se dice que hay unas letras que se sabe. El propio Anderson que tú dices es de Anderson Boscan. Sí. A mí, por ejemplo, yo les quiero mucho, son mis colegas, nuestros colegas periodistas, pero yo creo que cometieron un error, por ejemplo, en la serie esa, El Ministerio de la Muerte, de vestirse con batas blancas, de hacer como que fuera una novela de ficción, y eso le resta credibilidad a cualquier periodista. Un periodista tiene que ser sobrio, austero en la manera de decir, incluso cuando tiene una cosa tan grande como esta, ¿no? Y en el caso del Ministerio de Salud, si tenían reparos, tenían que haber hecho de una forma más seria. Esto de ir con batas blancas, tener el logo Ministerio de la Muerte, hacer como que convocaban a un parodiar a unos médicos que realmente estaban complotados para matar. No es serio, no es serio en periodismo. Es esa parte que tú dirías, no sabías cómo calificarla. De periodismo y de entretenimiento a la vez. Sí. Y eso les hace perder credibilidad. Y hay estudios sobre eso. Es muy vista La Posta, pero muy poco creíble. Porque el jajaja, el jijiji, no ayuda. No ayuda en el caso del periodismo. Pero además como que trivializas todo. Entonces, pero esto es un golpe maestro, un golpe fantástico que Anderson Boscan, Luis Eduardo Vivanco lo han obtenido, y felizmente lo manejaron como debe ser, con sobriedad y con otras marcas periodísticas, con la vida cabeceras, como dicen en España, periodísticas, ¿no? Y bueno, pero hay algunas cosas. Yo escribí el jueves, tuviste la bondad de mencionar el hecho de que yo escribí el jueves en El Comercio con ese título. El día anterior era la noticia, así que de alguna manera en El Comercio era primicia, y lo titulé así, coimas en la Ruta Viva y el Odebrecht, y el metro por Odebrecht. Pero te voy a contar, y esto es una primicia, Odebrecht me buscó y tuve una reunión con Odebrecht. Y de eso la nueva Odebrecht. Y estuvo aquí la directora de conformidad, compliance llaman en inglés. Es decir, la que ahora es la que vigila que todo oficial de cumplimiento. La nueva directora mundial, que se llama Margarida Smith, y también el gerente regional para 5 países andinos, que es Félix Martins. Que es el que estuvo la vez anterior. Ha estado ya. Pero hoy volvió ya. Pero volvió. Sí, volvieron a reunir con periodistas. El propio día jueves que yo publiqué. Así que me invitaron a una reunión, y yo dije, ¿por qué no? Hay que ir y hay que oírles hablar. ¿Y qué cosas nuevas saqué de eso? Y espero publicar en Plan B un artículo sobre eso. La primera, que es una bomba, y te voy a decir que aquí vas a tener la primicia, es que los sobornos que pagó Odebrecht en el Ecuador, hasta ahora se ha manejado la cifra de 33.5 millones de dólares, porque es la cifra que dio la justicia estadounidense en diciembre del 2016.
Pero Martins me dijo que se ha pagado cerca de 50 millones de dólares. O sea que solo Odebrecht se gastó en el Ecuador para 50 millones de dólares. Primera cosa. Segunda cosa, el gerente de Odebrecht en el Ecuador, José Conceição Santos, el anterior. Hizo el anterior, el que era en la época en que Odebrecht era la coimaba, hizo 9 relatos, dice él, relatorios, tal vez podríamos decir, o simplemente relaciones, tal vez la palabra en español, 9 relaciones de contratos que tenían coimas. Y eso le entregó al fiscal Vaca Mancheno por escrito, con todos los anexos. O sea que Vaca tenía. Incluido el Drowsis. Así que, y lo que ellos niegan es que ellos hayan borrado nada. Porque un poco lo que dice un tanto el ICIG, como el Universo, como Mil Hojas, como La Posta, es que Odebrecht borró y que esto no había revelado. Ellos dicen que no ha sido así, que está todo allí. Y no podían siquiera borrar, porque el acuerdo que llegaron con las autoridades de Estados Unidos, del Brasil y de Suiza en diciembre del 2006, cuando pagaron 2.600 millones de dólares de multa, incluye entre sus provisiones que si ellos han ocultado algo, se acabe el acuerdo. Entonces, Marcelo Odebrecht, que ahorita está en prisión domiciliaria, tiene que ir a la cárcel pública. Tiene que se acabe el acuerdo. Claro. Y por lo tanto no había forma esto de la cooperación de los arrepentidos, la cooperación eficaz que en Brasil llaman los arrepentidos, se acaba en el momento que ellos oculten algo o que hubieran ocultado algo. Por tanto, no es cierto posible que hayan ocultado, sino que está ahí todo. Lo que me dijo Martins es, esto solo tiene Odebrecht y la justicia ecuatoriana. Por tanto, si hay una filtración, esto es lo que yo llevo a la conclusión, y tú también, ¿de dónde sale? De la justicia ecuatoriana. O sea, digo, los amigos de La Posta se consiguieron por allí, probablemente. No, eso ya es una especulación. Es una especulación. Pero si él dice que los únicos que tienen son ellos, pero uno Gonzalo, puede entonces uno dice, ¿esto sirve para presionar seguramente a alguien? La publicación, alguien que está callado. ¿Por qué es que ahora? Bueno, cualquier periodista que nos llega a una información, debería, no necesitamos preguntarnos por qué nosotros sacamos. ¿No es cierto? Y más aún si tiene base. Claro, si tiene base. Pero si son 13.000 documentos. ¿Por qué será entonces que se ha guardado el fiscal Vaca? Bueno, él quería tapar. Vaca, y dice, esto está también entregado a la justicia de los Estados Unidos, ¿no? Y se le podría pedir entonces, recuperación. Lo que a mí más me asombra es que Tania Moreno, la fiscal, cuando archiva el caso del metro, que ella investigó, ella dice que es porque ella le preguntó al fiscal Vaca si es que... ¿Encontró algo? Si es que le había dicho José Conceição Santos en su declaración, en su cooperación eficaz, algo del metro de Quito. Y que como Vaca le ha dicho que Santos no le ha dicho, entonces archivó. ¿Cómo puedes archivar una causa? Porque el uno dice que el otro no le ha dicho. Tú tienes que investigar en los documentos, deme todos los documentos e investigo yo, pues. ¿Qué le pasó a la fiscal Tania Moreno para hacer ese archivo? ¿Será que le pasó lo mismo que a Vaca? Es que ahora es absolutamente, exactamente, le pasó lo mismo, no querían hacerlo. No sabían, no hablaban portugués. No hablaban portugués y no entendían. Qué barbaridad. Entonces, lo que yo creo es que es obligación de la fiscal Diana Salazar ordenar la reapertura inmediata de eso. Porque eso, eso debe estar en y hacer una pericia con todos los documentos entregados a Vaca, y ojalá estén todos los que ha entregado. Seguramente los que se han perdido son los que Vaca no ha querido dejar de ahí. Podría ser. Entonces la fiscal actual debería pedir nuevamente que les repitan que para cumplir con el acuerdo le entreguen nuevamente los documentos. ¿Sabes la otra cosa que me dejó preocupado y nos dejó a los que estuvimos? Éramos muy pocos los ecuatorianos en esa reunión, 3 o 4. Es que lo que dice Odebrecht, la nueva Odebrecht, es que es el Ecuador el que no quiere avanzar en las investigaciones. Fíjate que el acuerdo con el Perú fue posterior, meses después del acuerdo con el Ecuador. Bueno, y el Perú ya sabemos lo que está pasando. El primer año en el Ecuador guardaron todo. Y además, Odebrecht quiere pagar las multas que le imponga el Estado ecuatoriano. Quiere pagar y no le dejan.
Entonces, es que para pagar tienen que cuantificar lo que les han dado y saber quiénes son quiénes le dieron y a cómo mismo eran los contratos. Entonces, al menos estas tres cosas sí son... Son una bomba. Son una bomba, lo que te estoy diciendo. Son 50 millones, 9 relatos completos. Se le entregaron al fiscal. Y quieren pagar y no le dejan. Entonces, son tres cosas bien importantes, además de otras de la conversación. Odebrecht está en el plan de reformarse a sí misma, no le queda más remedio, ¿no es cierto? Ha pedido la declaración de quiebra en el de Brasil, quiebra que es una forma para relanzarse, sí. Eso es como leía el otro día el tema este de las quiebras de los Estados Unidos, ¿no? Que es todo un sistema, pues, para poder salir de las situaciones financieras difíciles, pero que había una latina que iba a quebrar y que iba a declarar la bancarrota porque debía $50,000. Y entonces otro de los latinos amigos le dijo, no, espérate a deber $100,000. Es mucho mejor que hagas la quiebra cuando debes 100,000 que cuando ahora que debas 50,000. Y ahora, es todo un sistema. Si te dicen los señores de la nueva Odebrecht que están dispuestos a pagar, ellos deben tener cuantificado cuánto deberían pagar entonces. Yo entiendo que si han pagado como 50 millones, por lo menos de 50 millones pueden pagar, ¿no es cierto? Claro. De multa. Deberían pagar de multa por haber dado esos 50 millones ilegalmente. Claro. Entiendo, creo yo. En el Perú han pagado ya 220 millones. 220, sí. 220 pero porque ahí se han seguido las investigaciones. Claro. Están enjuiciados varios expresidentes, y uno de ellos por la presión que significó la imputación. Alan García se suicidó, ¿no? Así que la cosa es muy seria y nos falta mucho por hacer en el Ecuador. Mucho. ¿Tú dirías entonces que en la ruta viva casi no hay duda? Bueno, yo tampoco puedo pasar juicio, ¿no? Tampoco me han dicho, porque ellos no pueden decir. O sea, ante la pregunta, ¿pagaron en la ruta viva? ¿Pagaron en...? No pueden decir. Ellos no pueden decir por obligación judicial. No pero es porque entonces no alguien tiene por la obligación judicial, hagan un acuerdo nuevo, la Fiscalía General. La confidencialidad. E igual si rompen la confidencialidad, si dicen sí, le pagamos a tal y le dimos tanto y tal día, se acaba el acuerdo, o sea, y entonces van todos a la cárcel. Claro. Si el fiscal Vaca va acompañado por el que retiraba la plata de la señora ex vicepresidenta de la Corte Constitucional y asesora, Pamela Martínez. Tú dices, si les lleva a ellos para que traigan los... es obvio que van a... Que se perdió ahora se perdieron algunos en el... Y por eso que no encontraban nada en ninguna... En la Fiscalía no había nada, pero es cuestión de que vuelvan a pedir o no. Y ya entre ladrones, yo te digo de verdad, creo que se amenazaban unos a otros. Yo no digo que Rodas sea ladrón, pero que alguien había allí y que pudo haber, y que ahora con estos datos se sabe que sí, lo que realmente se comprueba hasta ahora es que Odebrecht colocó en el Main Bank, este banco, Main dirían en Alemania, en Austria, perdón, que hablan alemán, en el Main Bank colocó la plata para pagar los sobornos, hasta allí se ha llegado una investigación. Y los bancos estarán dispuestos a entonces se sabe que los giros. Eso tuvo una parte oscura, tanto la ruta viva como el metro, lo cual es una vergüenza para la ciudad de Quito, gigantesca. No solo que tuvimos dos pésimos alcaldes, sino que los dos además han caído, o su entorno, en esta barbaridad de la corrupción. Pero lo que yo digo es, tal vez, así como a Rodas le presionaba el gobierno con esta, porque hubo obviamente una suerte de chantaje, de amenazas a Rodas, por eso Rodas hizo el viaje a Washington a tratar de, poco después del descubrimiento en diciembre del 2016, tuvo que volar a Washington para decir que iba a hablar con el Departamento de Justicia. Nunca creo que habló con el Departamento de Justicia, pero sí habló en OEA y con alguien del Senado, me parece, porque él decía que esta era la forma, que él quería cooperar con la investigación y demás. Así como le chantajeó el gobierno y le atacaba constantemente a Rodas con este tema, probablemente tal vez Rodas tenía algún as bajo la manga. Dicen que fue el arreglo para que Suma votara para sacarle a Serrano y que por eso Tania Moreno archivó. No creo que haya sido solo por eso.
Tal vez también él tenía algún arma mayor contra el gobierno, ¿no? Se cuidaban mutuamente de resguardarse una posible quiebra de esto. Yo digo, ya peleados los compadres, entonces se sacan los cuernos del sol, pues no. Y entonces tal vez haya habido eso, nadie sabe, esto es especulación pura, ¿no? Pero ciertamente lo que hay demasiadas pistas como para que Diana Salazar reabra ya esa investigación y se vaya a fondo, ¿no? Tanto ahora, en estos temas como en nosotros que están en investigación ahora, y siguen en investigación. En el tema del metro, que junta las dos alcaldías, ¿no? De Barrera. Claro, comenzó el uno y terminó. Claro. No, ni terminó el otro, va a terminar Yunda. Va a terminar Yunda. Claro, todavía le quedan unas pocas. Le quedan unas cuantas. Paladas que dar, arreglar. Paneles que poner, algunas cosas le falta todavía. Uno diría y sobre todo la operación, ¿no? Bueno, que es otra cosa complicadísima. Claro, eso sí el comienzo. Y yo ya tengo datos de que medio estaba amarrado el tema de la... También. Sí, que Rodas había dejado medio amarrado el tema de la operación. Y ahora se está empezando de cero porque hay que hacerlo de cero. Y eso va a tomar comenzar más tiempo, con una manera clara y con un, ¿qué diría yo? Una planificación y con unos sistemas operativos que tienen que ser implantados. Felizmente hay dos empresas públicas, la de Barcelona y la de Alemania, que están interesadas, que están interesadas, que son serias y que podrían ser contratadas. Pero eso hay que hacerlo los pronto. Alemanes son más... Sí, tenemos la idea de que son más serios, pero los catalanes son los alemanes de España. Bueno, con lo que quieren hacer con España y uno dice, ¿serán estos los indicados? Pero son muy buenos, no hay duda de que, claro, Pujol, catalán, con 16 años de manejo, una corrupción brutal. Total. Pues. Parece que estos tiempos medios largos, cuando la gente los todopoderosos y no hay controles, se pierde, ¿no? Ahí es que se cae en la corrupción. Y estando en el metro, los organismos multilaterales, el Banco Mundial, la CAV, ¿no será una garantía para que este consorcio haya manejado? Eso es lo que se suele decir, y también dice en las primeras declaraciones Barrera, y lo ha dicho también Rodas desde el exterior, según salió. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está fuera del país? Vi que había sido por email la respuesta. Dicen que al estar estos organismos internacionales no podía haber ninguna cosa. Yo entiendo que la presencia de los organismos internacionales es buena cuando están desde el comienzo y cuando todo es transparente. Pero si ya coge cuando ya está decidido el proyecto y es solo la parte para pagar financiamiento, ya no es lo mismo, ¿no? Y en todo caso, si ellos saben algo, deberían decirlo. Al final terminaron siendo solo el financiamiento, que además se consiguió después de ya iniciado el trabajo. Porque además creció en 500 millones cuando abrieron los sobres del metro, fue una sorpresa, porque se hablaba de 1.490 millones y a la final fueron 2.100, no sé qué, más de 500 millones más, 520 millones más. Y entonces también hubo que conseguir ese financiamiento extra. Felizmente lo consiguieron. Y creo que Acciona, que era la socia de Odebrecht en esto, pudo desembarazarse de Odebrecht y seguir sola en la construcción y avanzado bien de lo que entendemos, han cumplido, además han tenido con los más cronogramas, incluso han adelantado tiempo. Claro, han ganado tiempo y ahora tienen que estar terminando. El problema es que la autoridad del Metro de Quito, la empresa Metro de Quito, no tiene, digamos, realmente autoridad en este momento sobre la construcción. Es solamente de seguimiento. Hay otra compañía que gerencia, esto yo no sabía, hay una compañía que gerencia el proyecto, hay otra compañía que audita el proyecto, y en esto el Metro de Quito no tiene nada que hacer. Solamente el Metro era solo la oficina de seguimiento. De seguimiento. Entonces, ahora sí, al Metro de Quito le va a tocar tener un poco más de responsabilidad sobre el tema, pero, como digo, sobre todo, no puede operar directamente. No puede ponerse a operar porque no tiene ninguna experiencia, ningún ecuatoriano en operación de metro, entonces hay que contratar a una empresa extranjera y pronto. Pero sobre todo hacer la integración de las líneas, de buses, hay que transformar todo. Y hacer del metro lo que se ha dicho, la columna vertebral. Un poco lo que
terminó siendo bueno, tanto la ecovía como el trole, ¿no? Como el trole en su momento fue una gran solución, pero claro, el crecimiento aluvional que ha tenido la ciudad de Quito le superó. Y el trolebús fue, digamos, demasiado exitoso para su propio bien. Claro. Porque se suponía que tenía que llevar 120,000 pasajeros y en ese momento llega a 300,000. ¿no? ¿Sí? Claro, sí, o sea, realmente exitoso, sí. Lo malo es que hemos dejado de tener buses eléctricos y pasamos a... Sí, pues otra vez a los de combustión, ¿no? Esa es la gran ventaja del metro, que puede reemplazar muchísimo con energía eléctrica si es que reemplazamos los buses de superficie y los buses contaminantes. Otra gran noticia es lo del metroférico. No sé quién está detrás, no sé por qué al gobierno le interesa tanto, pero si es inversión de empresa privada y al municipio es una buena opción porque es sobre todo no contaminante y porque puede reemplazar miles de viajes en bus, 120,000 al día, me parece que calculan, 5,000 por hora. Y entonces eso es también mejorar el aire de Quito, pues. ¿no? Y mejorar y al ver que hay interesados, tú ves por dónde puede estar. Nos han enseñado ahora sí, cualquier cosa que se quiera hacer, a dudar. A ser escépticos, ¿no? Bueno, allí yo no creo que pueda haber negociado porque se trata de una concesión a una privada. Está. El municipio de Quito lo que tiene que hacer es las expropiaciones, porque la privada no puede pagar las expropiaciones, la privada, pero no se le puede entregar la propiedad de eso que se expropia a un privado. No se puede, por ley. Eso queda concesionado, como es el aeropuerto, digamos. Es propiedad del municipio de Quito, pero está concesionado a 30 años a la empresa Quiport. Asimismo, se concesionaría tanto el servicio como los lugares donde van a estar las estaciones, que no son muchas tampoco, según veo el proyecto, ¿no? Va a ser en La Carolina, en la Simón Bolívar e Interaciónica, ya en Tumbaco, en Cumbayá, en algún otro sitio, Tumbaco Centro y la Ruta Viva, 7, 8 estaciones. En cada una de ellas, pero obviamente va a haber un gran flujo de pasajeros, por tanto tiene que haber parqueaderos para que la gente pueda dejar ahí su carro y se venga en eso a Quito y no tenga que manejar todo el trayecto a la ciudad. Si tiene integración con el metro, eso ayuda, y si el metro está integrado con buses, bueno, puede llegar a cualquier lado desde el valle, desde Tumbaco, digamos, ¿no? Gonzalo, dos obras que no le permitieron, me permito decir así, al exalcalde Rodas, que fue la solución Guayasamín, que era este puente al lado del túnel, y el otro los metrocables. Los metrocables. Ahí le faltó decisión al alcalde, pero sobre todo socialización. Hay que conversar con la gente, hay que mostrar, aunque al comienzo sea difícil mostrar los beneficios de una obra. Lo de los metrocables ha funcionado en todas las ciudades. Basta ver Medellín, basta ver La Paz. La Paz que tiene esta ciudad que se llama El Alto, donde viven, no sé, 400, 500,000 personas, que es como un barrio de La Paz, pero que está altísimo. Es como que tuviéramos un barrio en Cruz Loma y que tiene que bajar hacia la ciudad. O bueno, un poco lo que nos pasa entre Quito ahora y los valles, ¿no es cierto? Claro. Y allí hay un sistema de cables que cambió la vida a la gente del Alto. El Alto, los habitantes del Alto se demoraban 1 hora, 1 hora y media para bajar por hasta la ciudad. Esa serpentina que era. Y ahora se demoran 10 minutos en las cabinas que toman, ¿no? Para bajar al centro de La Paz. Entonces, eso, y en Medellín está requete probado. Y pasa por encima de las casas. Y pasa por encima de las casas de gente con recursos. Yo he oído incluso gente con gran indignación que dice, no, pues, pero es que hay que respetar la privacidad de la gente y esto solo tiene que ir encima de las calles. Bueno, se ve que no han visitado Medellín y no han visitado La Paz, al menos últimamente, porque cuando estás en La Paz, pasas encima de casas, edificios incluso. Y en Medellín también, ¿no? Sí, en Medellín. Y la privacidad del cielo, si tú lindas con el cielo, es decir, no tienes nada encima tuyo, claro, es una cierta calidad de vida, pero tampoco es que te van a quitar la privacidad porque pasa una góndola, una canasta de estas a 50 metros de altura una vez cada 10 minutos, ¿no? Lo que haces en el patio puedes seguir haciéndolo, pues, ¿no? Incluso tenderte al sol. Obviamente,
cuidando tus partes pudendas. No exhibiendo las pobrezas, diría. Gonzalo, reabrir el caso, pero ¿y la Ruta Viva ya pasó los 7 años? ¿No? Ese es el problema. Sí. El problema es el problema de la... claro, de que puede caducar la posibilidad de enjuiciar. Pero bueno, creo que... Tiene solo 5 porque fue Correa, fue a inaugurarlo y todo eso. Mientras no se firme el acta de entrega-recepción, comienza a correr los 7 años de la Contraloría. Claro. Y esos faltarían 2. Entonces hay que hacerlo y por eso es que hay que hacerlo urgentemente, ¿no? En relación a la Ruta Viva, pero fue en el 2015, así que todavía tenemos tiempo. Y por eso hay que correr, y Diana Salazar tiene que correr. Yo confío mucho en ella, sé de su honorabilidad, de su rectitud, de su compromiso. Pero esto debería conversar nuevamente. Si le dice, oiga, ya le enviamos, necesita que le volvamos a enviar, incluso un traductor. Pues. Claro. Y el portugués, me ofrezco de traductor, yo es la también. cosa más fácil de entender. Sí. Bueno, yo leo portugués, he leído novelas y he leído biografías en portugués. No te puedes confiar mucho de que sea igual, porque tienes que saber, por ejemplo, si dices en portugués, al cabo de un rato pasó la rubia en su coche. Ya. Tú entiendes, ¿no? Que después de un momento pasó una señora que tenía el pelo claro, el pelo rubio, en un auto. Pero el que habla portugués entiende. En la cola de un ratón pasó la pelirroja en su ataúd. Así que no es exactamente igual. La traducción no es. No es lo mismo. A mí me resultó más fácil. Claro, yo escuchaba telenovelas en el Uruguay, en el sitio que en el centro ecuatoriano, uruguayo brasilero, que estaba ahí cerca de la Plaza de Cagancha. ¿Ya? Y entonces ibas mucho para poder más escuchar. Claro. Y en el norte del Uruguay todo el mundo habla portugués y español. Y cuando ya en me el tocó sur ir del Brasil hablan mucho también cuando español. Me tocó ir a Curitiba, ya a la universidad, no había estudiado antes portugués, fui hablando un perfecto portuñol, diría, que me servía para tus clases, para ¿no? las clases, y para todo, sobre todo para la conversación. Y para la conversación. Donde me fue más difícil fue ya en el estado de Marañón. No, ya mucho más al norte. Ya es más cerrado también. Sí. La forma de pronunciar. Y es diferente. Claro, el sur del Brasil hablan un portugués más entendible para nosotros que en los sitios más cerrados, claro. Pero en todo caso podríamos ayudar. Sí, ¿no es cierto? Nos ofrecemos a la traducción. Sí, con diccionario en mano en último caso. No, es tan simple. Además, muchas cosas son números. Son transferencias que deben estar en inglés. Deben estar en inglés. Las transferencias internacionales del dinero se hacen en inglés. Claro. Así que, ¿qué pretexto tan deleznable fue ese? ¿No? De que no sabían, de que no entendían, de que no tenían traductores. Hay que volver a abrir, hay que volver a pedir los documentos si es que no los tienen, pero es obligación de Vaca entregarlos completos. No sabemos y habría que debería convocarle a Vaca a decir, oiga, a usted ya le entregaron. ¿Dónde está? Aquí está. Porque no es posible que no sepan que sí le entregaron. Claro. La fiscalía debe saber que le entregaron o no. Pero si ya tienen la versión, vuelvan a pedir en virtud de la cooperación eficaz. Sí, es que algo falta, ¿no? No debería faltar nada, pero si algo falta deberían pedir de inmediato. Este nuevo panorama que se presenta hace ver que la corrupción fue mucho más amplia, pero también a mí me levanta la otra pregunta. Es como el enamorado que dice, no has sido tú, yo mismo he sido el problema, ¿no? No eres tú, soy yo. No es Odebrecht, es el sistema ecuatoriano que no quiere realmente sacar a la luz el tema de la corrupción. Pero es que hay fuerzas y demasiada gente. Pero también hay otras empresas, porque Odebrecht no fue la única. Fíjate en el caso de Arroz Verde. Claro. Acuérdate en el caso de Arroz Verde, no son sino 2 meses de ese escándalo, ya nos estamos olvidando. Allí salieron varias firmas, no solo Odebrecht, que habían pagado ilegalmente a la campaña nacional de
en el caso de Correa del 2013 y probablemente de Moreno en el 2017. Bueno, ¿qué pasa con esas otras firmas? ¿Por qué no se les ha convocado? ¿Qué pasa? Nada. No voy a mencionar ninguna, pero todos sabemos que hay un montón. Una que ha desaparecido, el Grupo Azul, por ejemplo. Que debían haber, el otro día le oí a Ramiro Crespo aquí en la Radio Democracia decir que debían haber hecho una cooperación eficaz con el Grupo Azul, para que el Grupo Azul siga existiendo y no se pierda el trabajo de miles de personas que trabajaban en esa empresa. Pero en fin, no lo hicieron, ahora ha desaparecido. Ese es uno de los que colaboraba. Pero hay otras empresas que siguen haciendo negocios en el Ecuador, que siguen construyendo carreteras, que siguen teniendo concesiones de vías, de peajes en las vías. Con seguridad que seguirán financiando. Y que siguen haciendo otro tipo de negocios. Y a ellos nadie les ha llamado a decir, bueno, ¿qué fue? ¿Cuánto dio? ¿Cómo dio? ¿Por qué dio? Esto, por ejemplo, creo que falta en los todavía. Balances de las empresas eso. Constará, bueno, probablemente ¿Cómo conseguirán? Oculto, claro. porque lo que hicieron ya los de Odebrecht es tener todo un departamento que era el departamento de sobornos, pero todas tienen de alguna facturas manera falsas, claro. Facturas falsas, o esta nueva forma que se ha descubierto que es con los seguros, también seguros falsos. Yo contrato este seguro por 1.200.000, resulta que le prestan la póliza, pero no ha pagado esos 1.200.000, sino que da la vuelta a ese dinero. El señor doctor Eduardo Carminiani nos respondió en el programa, tú no estabas, digamos, ecuatoriano Suiza, ¿no? Exacto, nos dijo, bueno, nosotros contratamos, y ¿por qué contrataron con una empresa que tenía menor capital que la de ustedes? Y dijo, bueno, porque vino en paquete y además había la cláusula de que si pasaba algo no nos iban a cobrar. No nos iban a cobrar, sino que iba a pagar la reaseguradora. Y resulta que la plata que la llega empresa. La empresa, si le pasaba algo, no les iba a cobrar, no iba a ser efectivo. Sí, la póliza de seguro. Una póliza falsa. Claro. Si le dicen eso a una aseguradora seria, es cierto. la aseguradora dice, cuando yo dijo, oiga, pero que falta... ¿Cómo es que voy a ganar plata? No le sin puedo correr dejar ningún riesgo. Exacto. No le puedo dejar. Digo, pero a cualquiera que le propongan eso, ¿les resulta lo mínimo sospechoso? Eso creo yo que es un camino nuevo que no habíamos sabido que existe. Las facturas falsas de un montón de cosas es obvio que había, ¿no? Bueno, por ejemplo, para las campañas electorales. El que hace la publicidad en radio, en televisión, en vallas, pero también el que hace la tela para las camisetas, la tela para las banderas, los afiches, los palos, todos esos podían financiar, y eso es lo que parece que pasaba, yo sé por declaración de 2 fabricantes de este tipo de material, digamos, de propaganda. Entonces facturaban a una de las publicidades, la cual le pasaba la cuenta a Odebrecht, ¿no? Y eso era rapidito el pago, y el pago llegaba. A mí me dicen que por favor, a propósito de oiga, por favor, que les pidan a las imprentas de Ibarra, que le pagaron, que les hicieron los afiches de la campaña, ¿y a quién facturaron? Facturaron a la Odebrecht. A Odebrecht. Yo sé de y ahí uno dice, ahora se entiende por qué la fiscalización... Yo sé de un aserradero que facturaba a Odebrecht. Los palitos para las banderas. Una cosa muy simple. Pero claro, si haces 100.000 palitos ya no es tan simple, es bastante plata y le facturaban directamente a Odebrecht. Claro, que dentro del conjunto de gastos que tenía para las obras, un aserradero, obviamente pasa, pues. Un aserradero le ha de haber dado tableros, le ha de haber dado parantes, le ha de haber dado vigas. No, lo que le estaban pagando eran los palitos de las banderas. Gonzalo, toda esta estructura, casi tecnificada ya, sin ningún pudor, si bien la política, como iniciabas tú contándonos, era difícil y eso, ¿no era tan corrupta o siempre ha habido? Bueno, cuando digo no era tan corrupta, me refiero a... Igual un presidente que se quedó 7 años, que es el dictador Ignacio de Ventimiglia, creo que fue uno de los que inauguró la corrupción en el Ecuador. La construcción del Teatro Sucre fue escandalosamente corrupta. Tanto la concesión del contrato como ya las obras que se hicieron. No terminó Ventimiglia, ¿no? La obra ya terminó el progresismo, pero fue escandalosamente corrupta. Y desde allí, pero claro,
La corrupción viene desde la época española, ¿no? La corrupción viene desde cuando se vendían los cargos, ¿no es cierto? Se vendían los cargos al mejor postor. ¿Y qué hacía el que compraba el cargo? Recuperar la plata y ganar. Y ganar, claro. Pues. Entonces, por ejemplo, el cobrador de impuestos remataba los impuestos de un año, de toda la audiencia de Quito. Yo le voy a pagar a usted y voy a colocar esto porque había que entregar en Cartagena. Muy bien, voy a ir a entregar en Cartagena. Y yo le ofrezco 150,000 pesos. El otro 140 le daban el de 150. ¿Qué hacía él para recoger los 150,000 que había que cobrar a los indios, el tributo a los indígenas, pero se lo cobraba a los hacendados? Entonces era extorsionar a los hacendados que a su vez extorsionaban a los indios para conseguir mucho más de los 150,000 que él tenía que ir a entregar en Cartagena. Y así la corrupción comenzó con los españoles, con el sistema colonial español. Y fuimos herederos de eso. Y mal que bien, incluso fíjate que Bolívar tiene que en algunas ocasiones mandar a fusilar, porque eso sí, Bolívar no perdonaba que se desapareciera un centavo del dinero de la independencia, ¿no? Y Bolívar mandó a fusilar a algunos que tomaron ese dinero. Y cuando hablan de que alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América, ¿qué será? ¿Un anticipo? Tengan cuidado, escondan bien. Me parece muy curioso que haya resurgido ese grito, que haya de nuevo personas que están en este plan apoyándole al cura Tuárez. A este señor que ha ocultado, eso es lo que dice Gustavo Vega, nadie de los que calificaron sabían que era cura, que ha ocultado eso y ha ocultado dinero además mal habido, ¿no? Claro, porque él dice, todo el mundo tiene derecho a poseer bienes, sí, todo el mundo menos los que le escapan a las gentes. Los sacerdotes que son de una orden religiosa, que hacen un voto de pobreza. Cualquier cosa que ellos posean es de la comunidad, no pueden tener ellos camiones o departamentos o pólizas, como dice el leído este señor, ¿no? Que declara un patrimonio de 370,000. Lo cual está mintiendo frente a Dios y frente a sus compañeros de religión, y podría decirse que legalmente no se le puede hacer nada por eso, pero ciertamente de qué métodos se ha valido para tener ese patrimonio. Eso sí, ¿no? Eso sí. Es una cosa curiosísima el momento que estamos viviendo. Con todo, es un descalabro. Una anarquía total. Yo creo que la esperanza que teníamos de habernos desembarazado de Correa y de comenzar lo que llamó Moreno la cirugía de la corrupción no ha avanzado lo suficiente. No se puede decir que es problema de Moreno, es también problema de la sucesión de fiscales que hemos tenido y un poco como que montada, ¿no? Claro, la estructura montada para disimular, para ocultar, para justificar el dinero mal habido. Moreno tiene algo que respondernos sobre los INAH Papers. ¿Será que eso le inhabilita para eso? En mi manera de ver, los INAH Papers es un escándalo mayor de lo que realmente demuestran los papeles. Todavía hay que investigar mucho más. Y en esto del financiamiento irregular de su campaña, él dice, yo no he sabido, yo estaba afuera, yo no sé. Pero bueno, no puede ser tan ingenuo alguien en una campaña electoral, ¿no? ¿Pero eso qué significaría si le prueban que tiene que irse? Como que él dijo además una frase grosera. Dijo, a mí si se hacen los tontos yo me hago el pendejo, dijo él, ¿no? Que no le toca a un presidente utilizar ese tipo de términos. Pero a veces le sale lo correcto. Querría decir que él sabía mucho más sobre eso. Eso es lo que quiere decir. Claro. Entonces todavía ahí está debiendo mayor aclaración el presidente. Sí. Y alguna gente dice la debilidad de Moreno frente a todo eso es lo que le da la fortaleza para flotar. El problema es que el país no puede flotar. El país no puede flotar y se necesitan cambios urgentes y ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas básicas. Este país pelea mucho, somos muy fragmentados por nuestra geografía, por nuestra manera de ser, por la falta de un proyecto común que nos convoque. Y entonces ese proyecto común es, ya tenemos demasiados pobres, hemos acumulado durante estos años una situación de desempleo brutal. Entonces el primer proyecto común de todos es generar empleo. ¿Pero cómo generamos empleo? ¿Qué les pasamos la página de todo lo que nos han robado? No, claro, y entonces... Y decimos, ya tenemos la ruta viva, ya tenemos la Collas, ya tenemos metro.
Claro, que sirven. La Collas probablemente es no solo la carretera más cara de la historia del mundo, sino la menos usada. No sé si vas por allí, a la noche es verdaderamente pavoroso, porque no hay absolutamente nadie que circule por ahí. Y que fue una obra tan mal pensada y tan mal planificada. Teniendo ya una planificación de otra que costaba 60 millones. Y te contaré que a mí me siguieron juicio por haber escrito un artículo, Obras al Buen Tuntún, en el que decía que esa obra fue planificada conforme se le fue haciendo, por eso es que empezó a subir de precio. Y yo solo utilicé en ese artículo lo que decía Correa, que al comienzo decían que iban a costar 80 millones, después 110, después 120, después 180, y terminó costando 212 millones o algo así. Que iba a tener 11 kilómetros, terminó teniendo 13, que iban a tener un puente de 500 metros, terminó teniendo un puente de 50 o algo así, o 100 metros. Es decir, solamente decía eso. Y sin embargo, me empezaron acciones judiciales contra mí. Ese artículo lo publiqué en el diario Hoy, uno de los últimos artículos míos que apareció antes de que cierre el diario. El diario Hoy. Y está solucionado lo del juicio. Felizmente les gané, por así decirlo. Y ahí sí le da a uno un poco de coraje, ¿no? Porque toda la angustia que genera un juicio, simplemente por decir la verdad, por recoger lo que el presidente Correa había dicho, y demostrar que era una obra que no había tenido planificación, les enfureció a los constructores, probablemente, porque tampoco es que querían aparecer directamente ellos como los autores, sino que se buscan el testaferros y demás para darme una lección, para decir que yo... Pero para mí la gran reivindicación, ¿sabes cuál es, Francisco? Las glosas por 111 millones de dólares que sacó la Contraloría sobre esa carretera. Esa es mi reivindicación. Yo no estaba mintiendo. La Contraloría les ha glosado por 111 millones. Y la de ellos. Y la de ellos, ¿no es cierto? Se nos fue el tiempo, hemos logrado conocer algo más de Gonzalo y creo que hay que hacer Gonzalo, y quiero comprometerte de una vez en público, una que nos cuentes más cosas de la vida. Bueno, eso lo haremos. Y una o dos cosas puedo contar de la universidad también, en donde tuve la suerte de contar con las clases de Gonzalo. Sabes que sí, esos años de la Católica y de la Central, lo más lindo que he hecho en la vida, tal vez lo más lindo es dar clases, ¿no? Hay cosas tan hermosas, escribir libros también es lindo, pero con los estudiantes uno tiene una relación especial y es una linda tarea la de maestro. Eso se agradece y entonces esperamos a que la fiscal reabra los casos. Eso, tenemos que estar pendientes de eso. Ha estado con nosotros Gonzalo Ortiz, estaremos ya de inmediato a las 3 de la tarde, digamos, no de inmediato, a las 3 de la tarde, y ya distribuyéndoles el programa. Está a disposición de ustedes en el YouTube a las 3 de la tarde, en las otras plataformas, creo que de inmediato, eso sí ya se lo puede volver a revisar, en Facebook Live también. Y a nuestros amigos de la 920, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el día miércoles. Gracias, Gonzalo. Siga usted en AM. Siga usted en